Yo soy el corazón y la serpiente se enrosca en torno al núcleo invisible de la mente. Levántate, oh mi serpiente, ha llegado la hora de la flor sagrada e inefable velada por su aura. Levántate, oh mi serpiente, en brillante esplendor, sobre el cadáver de Osiris flotando en su dolor. Oh corazón de mi madre, mi hermana y mi ser, tú has sido entregado al Nilo, al terror de Tifón el cruel. Ay de mí, pero la gloria de la tormenta voraz te envuelve y te arrebata en frenético disfraz. Silencio, alma mía, que el hechizo se disuelva, cuando las varas se alcen y las eras den la vuelta. Mira en mi belleza cuán alegre eres tú, oh serpiente que acaricias mi corazón en su luz. Fragmento de Liber Cordis Incti Serpenti de Aleister Crowley. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Esotérico Podcast, mi nombre es Noctasmus. Ha pasado mucho tiempo desde la última ocasión en la cual nos escuchamos y para este programa traigo la segunda parte de un programa, de hecho uno de los más populares que hay en mi canal, que puede ser encontrado como el ritual del dios sin nacimiento o el ritual del dios sin cabeza. A mi parecer, en esa primera parte que debería fungir como una introducción, no se abordó el tema de la mejor manera, así que consideremos a esta segunda parte en realidad como la base fundamental sobre la cual estaremos recordando el tema en futuros programas. Así que, sin más dilación, vayamos directo al tema. En la pasada entrega, analizamos la importancia y el uso de la estructura del ritual del dios sin cabeza, mejor conocido en el ambiente ceremonial occidental como Bornless One, siguiendo la interpretación de Aleister Crowley presentada en Liber Samek y la metodología de la Golden Dawn expuesta en The Complete Golden Dawn System of Magic de Israel Regardie. A partir de entonces, mi investigación y experimentación con dicho ritual continuaron logrando resultados interesantes y dignos de mención. Por ello les presento ahora la segunda parte, donde profundizaremos en aspectos tanto históricos como filosóficos y veremos una versión más precisa del ritual original, formulado por primera vez en los remotos tiempos de la cultura helénica. Pero antes de proceder a un estudio a profundidad, es bueno comprender cómo llegó este ritual a manos de la Golden Dawn y de Crowley y compañía. Según Kenneth Grant, en su obra Aleister Crowley y el dios oculto, el ritual habría llegado a MacGregor Mathers por parte de Charles Wycliffe Goodwin, quien traduciría por primera vez en 1853 el papiro mágico griego número 5 al inglés, con comentarios mejor dicho, que ayudarían al desarrollo posterior del ritual conocido como el no nacido. Específicamente el papiro mágico griego enumerado como PGM5 de líneas 96 a las 172 contenía el ritual asociado a la estela de Yehu, conocido también como la invocación del dios sin cabeza. Aunque si bien Kenneth Grant, citando al propio Crowley, asocia el ritual con un ritual sumerio de incalculable antigüedad, el ritual propiamente no tendría un origen sumerio comprobado históricamente. Sin embargo, sí haría algunas referencias a dioses de la cultura mesopotámica y demostraría una raíz profunda en tradiciones muy antiguas. Aunque establecer un origen sumerio sería una afirmación muy apresurada, su antigüedad correspondería a un periodo comprendido entre los siglos I y III después de Cristo, tiempo en el cual los papiros greco-mágicos fueron escritos originalmente. Si bien esto no representa una antigüedad incalculable como menciona Grant, sí implica un tiempo bastante remoto, dándonos así una ventana de conocimiento a los rituales y prácticas desempeñados por los primeros practicantes del arte mágico en tiempos sumamente arcaicos. Previamente, en el programa anterior analizamos el motivo por el cual el ritual fue nombrado como el no nacido en lugar del ritual del dios sin cabeza. Ahora debemos dejar claro que gran parte del argumento para este cambio proviene de la asociación del nombre original sin cabeza con la letra Resh del alfabeto hebreo, cuyo significado literal sería cabeza, comúnmente entendida como principio o pilar fundamental de algo, nacimiento. Entonces, se vuelve también un significado en contextos más espirituales de la letra Resh. Por lo tanto, la relación entre los conceptos cabeza y principio o nacimiento recae en el propio significado de esta letra del alfabeto hebreo. Así Mathers,
interpretó el nombre del ritual como sin nacimiento o no nacido, bornless one. Sin embargo, esta afirmación proviene de una interpretación forzada que situó un ritual de raíces greco-egipcias en un contexto cabalístico hebreo. Por consiguiente, el nombre no nacido adoptado por los círculos esotéricos occidentales contemporáneos parecía un error insostenible, especialmente si se argumenta desde la letra Resh, que cabalísticamente hablando, en el árbol de la vida, corresponde al sendero que lleva de Yesod a Hod y por lo tanto tampoco tendría mucha relación directa con los propósitos para los cuales el ritual fue diseñado. O al menos eso era lo que pensaba antes de analizar el ritual en profundidad. La letra Resh también tiene correspondencia con el sol, y en ese contexto es cierto que nos encontramos ante una práctica con amplias influencias de cultos solares. Además, el protagonista de nuestro ritual podría ser considerado un espíritu sin nacimiento, o al menos, no un nacimiento como lo entendemos naturalmente. Es muy sencillo limitarse a desacreditar las bases que establecieron las órdenes esotéricas en los últimos siglos. Muchos avances arqueológicos y antropológicos se han revelado desde que estos rituales fueron expuestos por órdenes esotéricas como la Aurora Dorada. Sin embargo, es innegable que detrás de este simbolismo existen muchas casualidades que nos hacen dudar si acaso los miembros de las órdenes internas más exclusivas de estos círculos conocían el contexto total de los rituales que exponían. En el caso del Bornless One tenemos una mala traducción del título de la estela de Yehu, siendo Headless One o sin cabeza el término correcto. No obstante, resulta interesante que el nombre no nacido sea apropiado en el contexto de un ritual para Set Tifón, como veremos más adelante. Es común, como hemos mencionado, señalar las interpretaciones y atribuciones que las órdenes esotéricas y los magos contemporáneos hicieron a los documentos de notable antigüedad. Sin embargo, en el caso del ritual del dios sin cabeza, la evaluación es un poco más compleja y curiosa. Como veremos, el ritual original tenía una connotación y una finalidad bastante distintas. Aún así, esto no lo imposibilita de ejercer su función en contextos ajenos al planeado originalmente. El ritual del Akefalos, literalmente sin cabeza, en griego, pertenece a una familia de rituales que comparten similitudes y que pueden ayudarnos a revelar los secretos de tan antigua tradición. Esta familia de rituales puede encontrarse en diversos manuscritos. Uno de los más interesantes para el presente estudio es el hallado en el papiro de Leiden, que data del siglo III después de Cristo y corresponde a uno de los denominados papiros demóticos. El término demótico hace referencia a que trata específicamente de un documento del Egipto antiguo correspondiente a la casta sacerdotal. El papiro mágico de Leiden fue encontrado en la tumba de lo que en tiempos modernos denominaríamos un mago, pero dado el origen de la palabra, originalmente fue considerado un sacerdote, de la ciudad de Tebas en el Alto Egipto, específicamente. En esta ciudad era el centro al culto al dios Amon-Ra, y este dato es relevante para la investigación puesto que presenta una relación entre el origen del ritual y la recepción del libro de la ley por parte de Aleister Crowley, ya que Anak-Hafnakhonsu fue propiamente un sacerdote de Amon-Ra y representa un papel importante en esta cronología, ya que su relevancia se debe a que su estela funeraria fue la ya conocida Estela de la Revelación, la cual estableció un vínculo comunicativo con la entidad Aiwass que transmitió el libro de la ley. El ritual encontrado en el manuscrito de Leiden difiere del ritual del Akefalos del papiro mágico griego en intención, mientras que el ritual del PGM o PGM por sus siglas de Papyri Gerkae Magicae es un exorcismo pensado para expulsar a espíritus de una persona afectada, mientras que el ritual del papiro de Leiden trata de una maldición para infligir la catalepsia en un enemigo. Antes de revisar nuevamente el ritual del Akefalos, echemos un vistazo al ritual del papiro mágico de Leiden. Cabe destacar que este análisis entre ambos papiros no fue una idea mía directamente, sino que ha sido tomado del libro The Headless One de Jake Stratton Kent, a quien mencionaremos más adelante también como parte de otra referencia. Analicemos el ritual entonces. Un hechizo para infligir catalepsia del papiro mágico demótico número 14. Fórmula: toma una cabeza de un asno y colócala entre tus pies frente al sol por la mañana cuando esté a punto de salir,
y frente a él de nuevo por la tarde cuando se ponga. Unge tu pie derecho con piedra de Siria y tu pie izquierdo con arcilla. También unge las plantas de tus pies y coloca tu pie derecho, delante y tu pie izquierdo detrás, con la cabeza del asno entre ellos. Unge las 2 palmas de tus manos con sangre de asno y las 2 comisuras de tu boca. Pronuncia estos hechizos hacia el sol por la mañana y por la tarde durante 4 días. Luego duerme. Si deseas que muera, hazlo durante 7 días. Realiza tu magia, ata un hilo de fibra de palma a tu mano, enrolla un hilo de fibra de palma también a tu falo y a tu cabeza. El conjuro es el siguiente. Te invoco a ti que estás en el aire vacío, terrible e invisible, Dios todopoderoso de los dioses, que siembras la destrucción y la desolación, oh tú que odias las familias bien establecidas. Cuando fuiste expulsado de Egipto y del país, se te intituló el que todo lo destruye y es invicto. Yo te invoco, oh Tifón Set, realizo tus ceremonias de adivinación, pues te invoco por tu poderoso nombre con las palabras que no puedes negarte a oír. Yo Herbed, yo Parkerbed, yo Volkeset, yo Pathanox, Yisgoro, Ineuptosalet, Actiopahi, Ereskigal Neoboposalet, Abamerentou, Tou, Lertegnactats, Ether Lu Oth, Na Nemareba, Aemina. Venid a mí, acercaos y golpead con escarcha y fuego. Me ha hecho daño y ha derramado la sangre de Tifón a su lado. Por eso hago estas cosas. Probablemente te encuentres tan sorprendido como yo lo estuve en el momento de mi investigación, al notar que las fórmulas mágicas presentadas en el ritual de la Kefalos coincidían con los rituales realizados al dios Set, específicamente en su variante greco-egipcia, donde se le sincretizaba regularmente con Tifón, la diosa o dios primordial del caos y la destrucción, de aspecto horrible, encerrado en el Tártaro. Pero analicemos un poco el ritual que acabamos de relatar. Primero que nada, el asno, específicamente salvaje y de color rojo, era un animal asociado con Set, aunque el animal de Set ha sido un desafío para la egiptología, puesto que incluso en los propios escritos cópticos y jeroglíficos es difícil determinar la especie a la que pertenecía, mientras que los demás dioses con características atávicas tenían un animal bien definido. Set brilla por el misterioso animal que lo representa, identificado a veces como un chacal, un burro, una jirafa y otras especies tan dispares como las anteriores. Regularmente suele referirse a este ser simplemente como el animal de Set. También la posición de los pies es otro punto importante o interesante al menos del ritual. La posición de los pies expresada en este rito podría hacer referencia a la pose de Set luchando, pose que encuentra su versión moderna en el signo del grado celator y el saludo al elemento tierra del sistema mágico de la Golden Dawn. El lenguaje del ritual tiene paralelos precisos con el ritual de la Kefalos. De estos pasajes podemos resaltar las frases que estás en el aire vacío, Dios terrible e invisible, mientras que en el ritual del Bornless One podemos encontrar o podemos leer: te invoco a ti, Dios terrible e invisible, que habitas en el vacío del espíritu. Nuevamente encontramos aquí una traducción errónea por una mala correspondencia con el idioma hebreo, en el que la palabra ruaj tiene como significado tanto viento o aire como espíritu o aliento. Sin embargo, los vientos a los que hace referencia son a los que se podían observar formándose como remolinos en las dunas desérticas. Estos vientos eran relacionados con Set en el antiguo egipcio, y en tiempos más pretéritos fueron relacionados con la diablesa Lilitu en la antigua cultura sumeria. Figura que encontraría un reflejo en la diosa telémica Babalón, pero todo lo relacionado a esta diosa queda fuera del alcance de esta investigación, por lo que reservaremos este dato como una mera curiosidad. También encontramos una cadena de nombres mágicos Auchtiopi, Ereskigal, Nebopozoaleth, que aparecen frecuentemente en los conjuros del papiro mágico griego. El nombre más evidente de esta cadena es el de Ereskigal, como una diosa del inframundo mesopotámico, la cual podría ser una de las razones por las cuales Crowley y Grant atribuían la antigüedad de estos conjuros a los tiempos de las culturas mesopotámicas.
Las apariciones de Ereshkigal en las tablillas sumerias se remontan al siglo IV a.C., pero en el contexto del PGM parece haber un sincretismo con la diosa Hécate, como fuerza quetzónica, es decir, relacionada con el inframundo. Por su parte, Acthiofi era un epíteto utilizado para referirse a la diosa Selene, diosa lunar del panteón helénico, pero que también era comúnmente sincretizada con Hécate. Finalmente, Nebo-Pozoaled o Nebo-Thou-Zoaled tiene un significado incierto, pero si analizamos el nombre podemos encontrar la probabilidad de que se trate de una conjunción de tres nombres diferentes. Por una parte, Nebo, que era un dios mágico con era un dios mago con atributos cetónicos o quetzónicos, que lo relacionan con el segundo nombre, Thoth, como Thosou en Nebo-Thou-Zoaled, dios que compartiría la misma característica del arquetipo mercurial que Nebo, pero en una variante egipcia, mientras que la última sílaba del nombre, Led, correspondería a uno de los muchos nombres secretos que buscan la conjuración del dios Set, o que al menos hacen referencia a él, como Atheleber-Set, Parker-Beth. La sílaba con terminación EET, o mejor dicho ETH, identifica los nombres secretos setianos. En conclusión del análisis de este ritual, podemos comprender que el ritual de la Kefalos, o Daimon sin cabeza, corresponde a una familia de rituales expandida en el papiro mágico griego que vio la luz por primera vez en el papiro mágico de Leiden, relacionados con la invocación del dios Set, donde algunas deidades del inframundo pueden ser igualmente reconocidas, lo cual lo sitúa en un contexto apropiado para hacer una conjuración preliminar a una evocación goética. Pero, ¿a qué viene el dios Set en este ritual? El dios Set es uno de los misterios más grandes de la egiptología. Si retomamos el nombre mal traducido del ritual como el no nacido, es Set quien mejor encaja con esta descripción. Según el mito egipcio, en un momento muy temprano de la creación del mundo, los dioses Gef, tierra, Nut, cielo, después conocida como Nuid en Telema, copularon para dar a luz a una nueva generación de dioses. De ella se desprendieron 4 nacimientos: el dios Osiris, el primer faraón de Egipto, el dios regio regularmente relacionado con el sol en su aspecto vital, la diosa Isis, diosa de la fertilidad y esposa de Osiris, comúnmente asociada con la luna, la diosa Neftis, diosa asociada con la magia, la noche y los misterios de la muerte, pero no necesariamente en un papel antagónico, sino armónico. En algunas versiones se menciona un nacimiento que representaría también un evento importante para la magia occidental, especialmente de la variante Golden Dawn y mayormente aún para Telema, el cual es el nacimiento de Horus el Viejo, regularmente conocido como Auroeris, dios asociado al cielo y al sol en su aspecto de vigía estelar. La multiplicación de la generación pasando de 2, Geb y Nut, a 4, Osiris, Isis, Neftis y Horus el Viejo, representaría una evolución armónica esperada, pero entre estos nacimientos hubo un evento que perturbó la estabilidad universal, y este fue el no nacimiento del dios Set. Que bien, el orden de estos nacimientos puede variar y muchas veces se considera a Set como el primero que ha nacido de entre todos ellos. Pero el orden será algo que dejaremos para después, en beneficio de la explicación del tema. Hablemos un poco del nacimiento de Set entonces. La forma de su llegada al mundo se describe de una manera inusual y a menudo perturbadora. La tradición más extendida apunta a que Set no nació de la manera convencional. Se dice que irrumpió violentamente del costado de su madre Nut, o que salió de su cuerpo de una forma atípica. Este acto es un presagio de su rol futuro como el dios del desorden, la violencia y las tormentas. Este nacimiento anómalo establece su diferencia fundamental con sus hermanos, quienes nacieron de una forma más ordenada o natural. En otras palabras, si existe un ser no nacido en el contexto de los papiros mágicos griegos, ese ser es el propio dios Set. Y de Set podemos seguir hablando y hablar demasiado. Es el dios del caos, la violencia, la destrucción, el desequilibrio, pero desde el punto de vista de la corriente tifoniana, es el desequilibrio el que da el impulso al mundo para procurar la creación y el cambio. Es el primum móvil que impulsa al universo para evitar que la evolución se estanque,
Por lo tanto, Set sería una figura principal para el continuo universal. El hecho de que junto con Set haya nacido Auroeris o Horus el Viejo explora la idea telémica que aborda a Set como el gemelo maligno de Horus en su versión de Ra-Hoorquit, dejando a Hurparkrad como una versión temprana del propio dios Horus, mientras este sería el niño conquistador resultante de aquellos que han descubierto su verdadera voluntad y tienen el poder para ejercerla en el mundo. Hurparkrad es el niño recién nacido que representa al recién iniciado en los misterios occidentales. Este niño se chupa el dedo haciendo la señal del silencio, signo que podría hablarnos del hermetismo en esta etapa, pues es momento de callar y escuchar la voz del silencio. Cuando nos referimos a la voz del silencio nos recuerda ligeramente a la idea de Set como el dios del desierto, a quien en esta mitología tomaría el lugar del gemelo malvado de Horus, siendo así el destructor y obteniendo relación con el inframundo y con la tierra de Amenta, que literalmente significa tierra del oeste, y es un nombre alternativo para el Duat o inframundo egipcio, el lugar al que Set visitaría diariamente acompañando a Ra, el dios solar, en su viaje en la balsa del sol, que desciende a Amenta cada día y se encuentra con la serpiente Apophis. En este rol, Set defiende la balsa para que el sol pueda salir al día siguiente, dándonos así un conocimiento de un oficio más noble y menos catastrófico, marcando su importancia para el continuo universal. Ahora bien, aquí hay algo muy filosófico que abordar y quizás pueda ser un tanto complicado de comprender si eres nuevo escuchando estos temas. Pero desde un punto de vista esotérico, Ra, Horus y Hurparkrad, así como Ra-Hoorquit, son avatares del dios solar absoluto a quien se le conoce como Heru-Ra, cuyo nombre significa literalmente Horus, carne de sol, mientras que Set, Tifón y Apophis son avatares del dios adversario y oculto, aquel que se vuelve contra sí mismo en su visita a Amenta para propiciar el amanecer de un nuevo día, el Shaitan de la cultura yazidí, que fue conocido como Melek Taus, aquel a quien el dios demiúrgico le ordenó inclinarse ante el ser humano, y este respondió con negación, pues previamente había sido ordenado a no inclinarse ante nadie que no sea el propio Dios. Entonces, Dios lo condenó por su desobediencia, pero lo honró por su lealtad, convirtiéndolo en la primer criatura en ser redimida, cuando el día indicado sea propicio y sea elevado por encima de los ángeles de los 7 rayos. Hablar de Set es complejo, es atentar en contra de la jerarquía establecida, es encontrar al Dios oculto detrás de toda la creación, y profundizar en su estudio nos llevaría desde el Egipto antiguo hasta la India y el Tíbet, y a estudiar la ciencia también de los Kalas y el Tantra. Por lo tanto, dejaremos el tema de Set hasta este punto. Volvamos al ritual del dios sin cabeza entonces. Ahora analicemos el ritual en una versión menos adaptada y más cercana al original, el cual fue encontrado en el PGM o Papyrus Grecae Magicae número 5 en las líneas del 96 a la 172, conocido como el Akephalos, literalmente sin cabeza, o también la estela de Yehu. En este ritual se nos pide que cosechemos primeramente agua de lluvia, luego que entremos en un espacio mirando hacia el norte. Implica también que nuestra hora debería de ser la medianoche, cuando la constelación de la Osa Menor brille en los cielos. El ritual implica también una filacteria. Una filacteria es un talismán realizado con la intención de la protección. Hay mucha especulación respecto a esta filacteria, pero en el movimiento moderno del renacimiento grimórico se ha profundizado en el estudio de estas palabras que deberían de ir inscritas en la filacteria y se ha llegado a la conclusión de que las palabras más apropiadas son Kabrak, Fenejer, Fikiro, Finiro, Fokobok. Entonces escribiremos esas palabras en un trozo de lino o de papiro y diremos: a ti te invoco, sin cabeza, tú que creaste la tierra y los cielos, tú que creaste la noche y el día, que creaste la oscuridad y la luz, tú que eres Osorronofris, a quien jamás nadie vio,
Tú que eres Yabas, tú que eres Yapos, que has distinguido entre el justo y el injusto. Tú que creaste a la mujer y al hombre. Tú que produjiste la semilla y el fruto. Tú que formaste a los hombres para que se amaran y se odiaran los unos a los otros. Escúchame, porque yo soy Moisés, tu profeta, a quien has confiado tus misterios, celebrados por el reino de Kem. Osorronofris, este es tu verdadero nombre, transmitido a los profetas del sol. Escúchame. Arthia Reibet, Hateleberset, Ablatha, Ebeu, Ibn Fikithaswe, Iftiao. Te invoco, Dios terrible e invisible que moras en el viento vacío. Agogorobrao, Soko, Modorio, Falarcao, el sin cabeza, libérame, o libera a tal persona de todos los espíritus restrictivos y la mala suerte. Escúchame, Daimon sin cabeza. Rubrio Mariodam Bal Nabaot As Adonai Afnayo Itoleda Brasax Ayo. Escúchame, poderoso sin cabeza. Ma Barrayo Yo El Kota Autorevalo Abraot Aot Abaot Basumi Saxabaot Iao. Este es el Señor de los dioses, este es el Señor del universo, este es aquel a quien los vientos temen. Este es él quien, habiendo hecho voz por su mandato, es Señor de todas las cosas, Rey, gobernante y auxiliador. Te llamo, escúchame. Ieu, puir, yaod, iaeu, abrazac, sabriam, oye, Adonai. Inmediatamente, buen mensajero del Señor, anlalalai, gaya, apadia, canacorín. Yo soy él. El espíritu sin cabeza, teniendo vista en los pies, fuerte y el fuego inmortal. Yo soy él, la verdad. Yo soy él, quien odia que el mal se cometa en el mundo. Soy yo quien hace relampaguear y retumbar los truenos. Yo soy él cuyo sudor cae sobre la tierra como lluvia para que la vida pueda germinar. Soy yo cuya boca siempre arde. Yo soy él, el que engendra y manifiesta la luz. Yo soy él, la gracia de los mundos. El corazón cintado con la serpiente es mi nombre. Ven ahora y sígueme. Haz que todos los espíritus se sometan ante mí, para que cada espíritu del firmamento y del éter, sobre la tierra y bajo la tierra, en la tierra firme o en el agua, del aire que gira o del fuego que avanza, y que cada hechizo y azote del Creador puedan serme obedientes. Iao Sabaoth. Ahora tenemos bastantes cosas que analizar. Primero que nada empezamos con la sección de los 6 nombres. Estos 6 nombres fueron conocidos como los Nomina Magica por su traducción al latín. En el papiro griego original se menciona que deben ser escritos en una tira de lino. Sin embargo, estos no se dan expresamente en el texto. Durante mucho tiempo se especuló que los 6 nombres eran Aot, Abaot, Basum, Isaac, Sabaot y Yao, apoyados por la idea de que esto encajaba en un contexto de magia ceremonial occidental, y la verdad es que sí lo hace. No obstante, la instrucción precisa de estos nombres, como los necesarios a escribirse en la tira de lino, quedó perdida en el manuscrito de Londres número 46, que corresponde al conjuro del sin cabeza, gracias a las investigaciones del autor del foro Sublunar Space, autor que permanece anónimo en el foro, pero que me gustaría agradecerle desde aquí por su investigación tan exhaustiva, y cuyo enlace dejaré en la descripción. Se ha seguido el rastro de los 6 nombres perdidos, apoyados por una traducción alemana correspondiente a Karl Preisendans, quien también tradujo una versión del PGM paralela a la más conocida traducción de Hans-Dieter Betz. En esta, el rastro de los nombres mágicos nos dirige a una fórmula conocida como el Gran Nombre, que se puede encontrar en un talismán correspondiente a Harpócrates, o también conocido como Hurparkrad, en el libro de Quieren Barry, conocido como la Cábala griega. Los nombres sonarían así entonces: Kabrak, Fenexer, Píquiro, Finiro, Pocobok. Dicha fórmula se encuentra igualmente en el PGM número 2, líneas de la 137 a la 138, la cual se habría perdido debido a errores de edición y el aparentemente deterioro del manuscrito de Londres. La forma de obtención de estos nombres mágicos se relata mejor en el post original que dejo en la bibliografía para aquellos que quieran.
adentrarse en los detalles que llevaron a la solución de este misterioso pasaje del conjuro. Encuentro muy importante e inconveniente que la filacteria se construya de esta manera con estos nombres, sobre todo porque es muy relevante el nombre de Hurparkrad o de Harparkrad o Harpócrates como una versión pretérita o una versión infantilizada del dios Horus para la literatura de Telema, y sobre todo en el contexto de este ritual. Pero explicaré el papel de esta forma divina de forma más extensa en las conclusiones. Después empezamos directamente con el ritual del dios sin cabeza, y nos encontramos con una parte muy importante, los versículos de la creación. Al principio del conjuro encontramos los 6 versículos de la creación, los cuales son: tú que creaste la tierra y los cielos, 1. Tú que creaste la noche y el día, 2. Tú que creaste la oscuridad y la luz, 3. Tú que creaste a la mujer y al hombre, 4. Tú que creaste la semilla y el fruto, 5. Tú que creaste al hombre para que se amaran los unos y se odiaran a los otros, 6. Estos 6 versículos de la creación hacen referencia a los 6 días en los que se creó el universo. Independientemente de las amplias muestras de dualidad, entendemos que el punto del conjuro es que se está erigiendo un nuevo universo por la palabra del mago, lo que en forma de símbolo representaría el círculo mágico, dándole al mago un lugar en el centro de la creación. Estas palabras abordan la creación desde la propia palabra del mago. Es importante aquí reconocer que la palabra es un tema sagrado en muchos textos antiguos, especialmente en los que pertenecieron a la cultura helénica, como la cultura egipcia. Por su parte tenemos a Thoth y al propio Mercurio, quienes eran los dioses de la elocuencia, de la palabra, de el viaje también y sobre todo de la magia. Entonces, por eso es importante reconocer que la creación de un universo a través de la palabra hace referencia a las formas en las que el universo fue creado en un principio por el dios demiúrgico, pasaje que también podemos encontrar en los versículos del Génesis, donde se nos dice que el universo o el mundo completo, la creación en su totalidad, fue formada en 6 días, y estos 6 días podían corresponder también a las dimensiones espaciales, es decir, al frente, atrás, a los lados, 4 direcciones, arriba y abajo, 6 direcciones espaciales que creaban nuestra realidad tridimensional. Pero continuemos con el análisis. Los nombres de la apertura. También tenemos algunos nombres interesantes que analizar. Tú que eres Osorronofris, a quien nadie ha visto jamás. Este versículo en particular menciona al dios Osorronofris, que es uno de los nombres secretos de Osiris. En contextos mágicos modernos, se acepta que el nombre Osorronofris es una corrupción del nombre Asar-un-Nefer, que significa literalmente Osiris perfeccionado, o yo mismo perfeccionado, dependiendo del contexto. Es decir, el nombre divino Osorronofris o Asar-un-Nefer representa tanto al dios Osiris perfeccionado después de su viaje en Amenta, como al practicante perfeccionado después de haber enfrentado la putrefacción alquímica que representa el viaje al inframundo. Después tenemos: tú que eres Yabas, tú que eres Iapos y que has distinguido entre lo justo y lo injusto. Yabas es interpretado en Liber Samek y por Jake Stratton Kent en su pequeño libro The Headless One como Iabes, un epíteto del dios egipcio Bes, quien aparece como un dios bastante peculiar. Mientras que el resto de dioses mira hacia un lateral o está con una vista de perfil, este mira directamente al frente, encarando al lector o a quien quiera que lo esté mirando. Esto enfatiza su papel como un protector, especialmente de los recién nacidos. También es conocido por ser un dios que protege de las pesadillas del sueño. Esto es interesante porque previamente, en la parte de la lectura de los 6 nombres, nos hemos identificado de cierta manera como Harpócrates, el niño Horus nacido en el loto, de cierta manera, un recién nacido o un recién iniciado. En el contexto de los misterios occidentales, de esta manera reconocer al Daimon sin cabeza como el dios Bes es una declaración de protección, una protección del sueño, del viaje al inframundo, que nos recuerda que la muerte es un sueño eterno,
que por ahora solo experimentaremos de forma momentánea. Pero durante este corto sueño, el Daimon sin cabeza tomará la forma del dios Bes para guardarnos de las pesadillas del otro lado, así como Set resguarda a Ra en su viaje al inframundo sobre la barca solar. Es importante, o al menos destacar como dato curioso, que Kenneth Grant en sus trilogías tifonianas identifica al dios Bes como Aiwass, el emisario de Hur-Pankrat. Por su parte, Iapos tiene diferentes explicaciones. Algunas referencian al dios gnóstico Iao, que es común encontrar entre las páginas del papiro mágico griego. Sin embargo, en Liber Samek se le relaciona con una forma del dios Apep, a quien previamente hemos estado mencionando como la serpiente Apophis, lo que presenta un marcado contraste, una contradicción. Esto no es extraño en estos textos, puesto que por un lado el Daimon sin cabeza es nuestro protector, por otro lado también es nuestro agresor, Bes y Apep, y Abas y Apos. Esto le da una personalidad y un oficio más cercano al del propio Set, quien, como mencionamos anteriormente, es la versión personificada de Apophis, tomando el papel dual de defensor y agresor de la barca solar de Ra. Después tenemos los versos de la presentación y las voces mágicas. Primero tenemos: escúchame, porque yo soy Moisés, tu profeta, quien has confiado tus misterios celebrados por el reino de Kem. Esta frase representa la presentación del oficiante ante las entidades que se desean conjurar. Esto no debe confundirse con la presentación que se realiza cuando la entidad ya está presente. En cambio, en esta fase del ritual, se utilizan los nombres de los héroes para procurar que los espíritus escuchen al llamado. Esta práctica era bastante común en los tiempos del PGM. El culto de los héroes fue uno de los elementos rituales que eventualmente se han ido perdiendo. En los tiempos antiguos, los héroes eran intercesores entre la humanidad y los dioses. De alguna manera, los muertos célebres eran comúnmente conjurados en rituales, honrados con libaciones, y como podemos observar en el ritual, conjurados para que a través de su nombre, los espíritus de los dioses y daimones escucharan al suplicante. En este caso específico se utiliza el nombre de Moisés, siendo este un héroe célebre en Grecia y Egipto por toda la mitología que rodea a este personaje, como el libertador del pueblo judío. Es por esto que su nombre es recurrente en el PGM. En su versión telémica moderna, este nombre sería sustituido por Anahab-Nakhonsu, quien representaría el papel de Moisés, un rol muy apropiado considerando que Anahab-Nakhonsu en vida fue un sacerdote del culto solar, a veces atribuido a Amon-Ra, pero también al dios protector Mentu, lo cual hace que la invocación de su nombre sea propicia para la protección del practicante. Por otra parte, el reino de Kem mencionado es el propio Egipto. Kem fue su antiguo nombre, cuyo significado literalmente era tierra negra, un aspecto característico de las tierras aledañas al río Nilo, pero también se pueden encontrar conceptos místicos en el significado del nombre. Dicho nombre fue también la raíz del término alquimia, Al-Kem. Después tenemos las voces mágicas. Las palabras bárbaras escritas en griego son también conocidas como voces mágicas. Estas regularmente representan oraciones largas abreviadas, por lo tanto su traducción es difícil de expresar. Algunas de estas oraciones se perdieron entre los textos, otras, por el método de abreviación, se establecen como una tarea complicada de abordar. En general no deberían ser traducidas, pero en medio de estas existen algunos nombres y pasajes a recalcar. Nótese el extremo parecido con las voces mágicas del papiro mágico de Leiden. Así que primero tenemos, escúchame, Artiao Reibed Atelber Sedarablata Albeu Ebenfigitasoe Ifhiao Iao. Te invoco, Dios terrible e invisible que moras en el viento vacío. Como mencionamos anteriormente, la traducción apropiada en este caso es el viento vacío en lugar del vacío del espíritu propuesto por Mathers. El viento vacío estaba directamente relacionado con el dios Set. Aro Gogoro Brao Soko Modorio Falarjao, el sin cabeza, libera a tal persona de los espíritus restrictivos y de la mala suerte. Escúchame, Daimon sin cabeza. Debido a que este conjuro se trataba de un exorcismo, en este apartado se colocaría el nombre de la persona afectada por los espíritus intrusos.
Rubrio, Mariodam, Nabaot, As Adonai, Avnayo, Itoled, Abrasax, Aioi. Escúchame, poderoso sin cabeza. Aquí podemos encontrar referencias a dos importantes dioses en la cultura mágica. Por un lado tenemos a Adonai, que es identificado en las trilogías tifonianas de Kenneth Grant como Aidoneus, uno de los nombres del dios Hades, lo cual expresa una relación directa con los reinos quetónicos. Históricamente, Adonai se traduce simplemente como Señor. Esta vaga traducción podría revelar el culto secreto a Hades personificado en el dios de Israel Yod-Heh-Vav-Heh, a quien comúnmente se le identificaba con otros dioses de panteones vecinos al pueblo judío. Como curiosidad, el nombre Adonai se considera altamente efectivo contra espíritus de naturaleza quetónica, en otras palabras, referentes a los reinos del inframundo o los muertos, relación que reforzaría su origen con el nombre Aidoneus. Por otra parte, Abrasax es una mención directa del dios Abraxas, dios del panteón gnóstico que representa un aspecto creador superior conocido también como el Gran Arconte. Este dios se desprendería de las asociaciones negativas que los gnósticos daban a los arcontes y al demiurgo, representando la totalidad del universo en un aspecto solar. Su nombre está compuesto por 7 letras, y las cuales tienen una relación directa con los 7 planetas de la astrología antigua, mientras que la gematría helénica de su nombre nos da el valor de 365, el número de días que tarda el Sol en completar un ciclo alrededor de la Tierra. Abraxas era comúnmente relacionado también con Harpócrates, Hurparkrat y Osiris, encajando perfectamente en el contexto del ritual. Después de su nombre encontramos la palabra Aioi, la cual fácilmente podría representar el nombre divino Iao, una versión helenizada de Yod-Heh-Vav-Heh, utilizada ampliamente por los cultos gnósticos. Iao, en contextos modernos, representa el proceso creativo destructivo expresado en los dioses Isis, Apep, Apophis y Osiris, quienes representarían la Trinidad creadora del continuo universal. La palabra Iao está sujeta a muchas interpretaciones. En su libro The Dark Lord, Peter Levenda interpreta el aspecto fonético de la palabra Iao como el sonido producido por los asnos, dándole una relación directa al dios Set. Después tenemos Ma Barrayo Yoel Kota Aturebalo Abaot. En los anteriores nombres mágicos podemos encontrar muchos y variados epítetos del nombre Iao. Ma Barrayo e Yoel, como se mencionó anteriormente. Estas palabras bárbaras o voces mágicas se solían utilizar como nombres secretos que el dios en cuestión no podía resistirse a escuchar. Suelen tener el nombre de Dios integrado dentro de la fonética y la escritura de sus palabras. Por su parte encontramos una palabra mágica interesante y bastante controvertida, la cual es la palabra Kota. En su tratado The Headless One, J. Stratton Kent se limita a darle una interpretación elemental, utilizando el significado literalmente de el hueco y otorgando a esta palabra correspondencia con los elementos aire y agua en sentido de profundidad y tierra. Sin embargo, no ha sido el único autor al que la palabra le ha capturado la atención. La palabra Kota en este ritual ha tomado múltiples significados para los ocultistas, tanto dentro de las corrientes modernas como para los magos más conservadores. Y es justamente en estas corrientes modernas donde las atribuciones más extrañas, pero curiosas y convenientemente apropiadas, se dan en el contexto conocido de el ritual del dios sin cabeza. Para Peter Levenda ha llamado bastante la atención la similitud fonética de la palabra Kota con la palabra Kuta, la cual es el nombre de una ciudad de la antigua Sumeria que existe con el mismo nombre hasta nuestros días. Era considerada la ciudad asignada al culto del dios Nergal, quien a su vez era el vigilante del inframundo, una deidad marcial que fácilmente nos podría recordar al dios Set, por su relación con la tierra de los muertos y el aspecto violento de sus acciones. Es común que nosotros conozcamos algún aspecto planetario de una deidad y después, al trasladarnos al mito sumerio, encontremos que los aspectos no coinciden con los aspectos cabalísticos de los planetas. Esto es bastante normal. Algunas veces se le hace cierta atribución respecto a que las 7 luminarias del mundo antiguo no eran los 7 planetas que al parecer giraban alrededor del Sol o que tenían al Sol como su culto principal,
sino que eran las 7 estrellas de la Osa Mayor, pero este tema también tendrá que ser abordado más adelante en otro programa. Sin embargo, esto no termina aquí. Peter Levenda ha admitido haber estado involucrado en la creación del Simonomicon, o la versión Island de Craft del Necronomicon, un extraño grimorio de fácil acceso para todo el público que ha formulado una curiosa amalgama de prácticas ocultistas, específicamente conjuros sumerios, magia ceremonial moderna y una asimilación de la mitología Lovecraftiana en todo este contexto. Solo por mencionar un poco de lo convenientemente apropiado que este grimorio es, toma inspiración en las mismas tradiciones que suelen ser relacionadas con el conjuro del dios sin cabeza. Y solo por mencionar algunos datos curiosos de esta tradición, la palabra Kota tiene una relevancia importante para los seguidores de la variante tifoniana de Laoto y el Necronomicon de Simón. Para estos practicantes, especialmente los seguidores de la orden esotérica de Dagón, el término Kota se entiende como el pozo o el hueco en un sentido de un túnel vertical que conecta con el inframundo. Kuta, una torre que se erige desde el cielo del inframundo, desde la cual Set se erige como el vigilante del panóptico. Este simbolismo representa un lugar de transición del ego, ideas que son afines a los matices que el Headless One toma en este análisis. Por lo tanto, es importante cuestionarse qué tan lejos puede ir la ficción en los ambientes ocultistas. La primera vez que la palabra Kota o la Torre Negra aparece dentro de la literatura en general se da en los cuentos de los mitos de Cthulhu, creados por el escritor Howard Philip Lovecraft. Continuando con los extraños simbolismos de la corriente Lovecraftiana, Kuta, la ciudad mencionada previamente, puede ser pronunciada también Cthulhu, mientras que el sufijo Lu haría referencia a una persona. Por lo tanto, Cthulhu tendría como raíz Kuta y significado hombre del abismo, entendiendo que lejos de ser un simple monstruo oculto en los mares, Cthulhu sería un sacerdote de los antiguos, como se explica en muchos de los cuentos de Lovecraft. Un hombre con cabeza de cefalópodo, tal cual como eran representados muchos de los dioses de la cultura egipcia, una combinación de un cuerpo humanoide con una cabeza animal. Este aspecto en las divinidades, más que expresar una apariencia, intentaba transmitir la esencia de los viejos dioses. Por ejemplo, Horus, al ser representado como un halcón, era el vigilante en los cielos que todo lo veía. Entonces, con este concepto en mente, podemos entender a Cthulhu como una representación divina de un atavismo muy remoto. Los pulpos parecen ser criaturas de tiempos muy pretéritos en la historia del planeta, por lo que este atavismo, representado en el monstruo Lovecraftiano, sería una forma divina capaz de despertar los aspectos más primigenios de la conciencia humana, que nos podría hacer remontar a tiempos muy pretéritos, que se esconden en el subconsciente, debajo del agua, siempre soñando. Prosigamos con el análisis de las voces mágicas y los ricos simbolismos presentes en el ritual del Headless One. Aot, Abaot, Basumi, Sak, Sabaot y Ao. Ahora tenemos una voz mágica más sencilla de analizar y que es un buen ejemplo de cómo los antiguos practicantes que escribieron los papiros mágicos operaban. Aquí tenemos Aot, Abaot, que son ambas formas del nombre del dios de los ejércitos Sabaot. Nótese que a medida que se menciona el nombre, va ganando una letra, para terminar con su forma completa en la tercera mención, Sabaot. Si bien completamos el nombre y traducimos literalmente esta frase, tendríamos por completo Sabaot, Sabaot en el nombre del dios de Isaac, Sabaot y Ao. Esta es una voz mágica de invocación, regularmente identificada con los 6 nombres mágicos que deben describirse en el papiro o en la tira de lino. Sin embargo, la naturaleza de esta traducción nos indica que esto es más bien una conjuración más que una filacteria, como asegura ser la tira de papiro o de lino. Por lo tanto, los 6 nombres o los 6 nómina mágica del talismán de Harpócrates siguen pareciendo más apropiados para la filacteria. Nuevamente, Kenneth Grant suele asociar el nombre de Sabaoth con la raíz Seboul, que sería uno de los nombres asociados a los dioses Baal. Su significado sería el señor de la morada elevada, o las alturas. Este nombre sería transfigurado posteriormente a Baal Zebub por los eruditos judíos conocidos como los masoretas.
Esto reflejaba una clara burla al Dios de los pueblos enemigos de Israel, cuyo significado se traduciría como el Señor de las Moscas, y sería este nombre el más conocido para el espíritu en su aspecto más demoníaco. Prosigamos. Io pur, pir iaot, iaeu, Yohu abrasak sabriam o ieu Adonai. Aquí podemos encontrar más voces mágicas, de las cuales ya hemos hablado, especialmente de las variantes de Iao, Adonai y Abraxas. En el Liber Samek y el ritual de la Golden Dawn también podemos encontrar el verso Adonai de Edu Angelos Tonteon, que en griego sería envíame a tu buen ángel del Señor. Sin embargo, esta fue una adición posterior. En el ritual original simplemente se omite y se procede al siguiente verso. An la la lai gaia apa diakanakorin. Estas voces mágicas son demasiado crípticas y respecto a su significado solamente podemos especular. Poco se ha hablado al respecto de ellas, pero si intentamos dilucidar algo de su significado tenemos que las voces mágicas más extrañas son la primera, An la la lai. Parece ser más un juego de palabras realizado a manera de mantra, y es difícil especular sobre un significado sin un dominio total del griego antiguo, pero es bastante probable que efectivamente se trate de una serie de sonidos utilizados para provocar un trance extático, reforzado por el contexto total de la frase, como veremos a continuación. Gaia, por su parte, es evidentemente la diosa titánide representante de la Tierra. Esto es coherente en el contexto del ritual del Headless One, debido a sus constantes atributos a los elementos telúricos. La palabra Apa, o en otras variantes Ape, podría hacer referencia al dios Apep, de quien ya hablamos en segmentos anteriores. Sin embargo, también podría tratarse de una contracción de la palabra Ágape, que representa un tipo de amor totalmente incondicional y muy conocido en concepto para los practicantes de Telema. Y finalmente tenemos las voces mágicas Diakanakorin, o en otras versiones Diakanakorun. Estas dos palabras bárbaras podrían tener un significado en la figura del dios Dionisio. Si analizamos esta idea, podemos especular que Diácana podría leerse también como Diacore. La primera sílaba, Dia, sería una contracción del dios Dionisio, en este caso Dia. También nos hablaría del aspecto dionisíaco que estamos abordando, el cual se refiere o se trata del momento de su desmembramiento por parte de los titanes. El prefijo dia se utiliza para referirse a la disolución o a la separación, mientras que core significa literalmente doncella. Los cultos dionisíacos eran comúnmente celebrados con doncellas danzantes, lo cual sería apropiado con la última palabra, corín, la cual recuerda demasiado a la palabra corella, que se refiere a los coros o círculos danzantes regularmente compuestos por mujeres que formaban un círculo con danza y canto para celebrar ciertas ceremonias. Cuando hablamos del mito del dios Dionisio siendo desmembrado por los titanes, nos referimos al mito de Dionisio Zagreus, quien habría sido elegido por el propio Zeus para que lo relevara al mando del gobierno total de la creación. Sin embargo, los titanes habrían sido envenenados mentalmente por las ideas de Hera, quien odiaba a Dionisio debido al trato especial que su esposo le daba a su bastardo. Para evitar que el odio de su esposa alcanzara al pequeño Dionisio, Zeus lo disfrazó de cabra, un aspecto que sería representado más adelante en sus mitos vistiendo a Dionisio como una cabra, figura que formaría la idea de los sátiros, el dios Pan y el Cordero de Dios de la cultura cristiana. El pequeño Dionisio, caracterizado como sátiro, fue encontrado desmembrado y devorado por los furiosos titanes, los cuales eventualmente tuvieron que enfrentar la furia del dios Zeus, quien con sus rayos los redujo a cenizas. De estas cenizas formaron a los humanos, quienes poseían en ellos parte de la esencia de Dionisio. Esta esencia es considerada la chispa divina, el alma inmortal, la divinidad que reside en todos nosotros, siendo la carne el elemento maligno del pecado original. Dionisio fue devuelto a la vida gracias a que su corazón pudo ser rescatado, y Zeus lo insufló una vez más de vitalidad para poder mantener el continuo de mando y herencia del universo mismo. Esta historia de muerte y resurrección es muy apropiada para un ritual con las características del Headless One. Además, una vez más encontramos paralelismos con la moderna Telema, donde Ra-Hoor-Khuit es considerado el niño conquistador, Dionisio
muchas veces es considerado un niño que lideró una campaña de conquista hasta tierras distantes como la India, donde la tradición tántrica podría ser la herencia de estos cultos. Las conquistas de Dionisio no siempre eran de carácter militar, pero sí había un fuerte impacto que regularmente terminaba en tragedias para aquellos que se negaban o rechazaban la adopción del culto dionisiaco. Esto es bastante reminiscente del aspecto más fiero de Rajur-Quid, quien castiga a todo aquel que se interponga entre el telemita y la realización de su verdadera voluntad. Cabe destacar también que el término core, o doncella, es un epíteto de la diosa Perséfone, quien en el mito órfico de Dionisio ocupa el papel de su madre, mientras que en el PGM el nombre Perséfone puede encontrarse en muchos rituales, algunas veces como una sincretización de la diosa Hécate. Ahora llegamos a las últimas palabras que cierran el ritual, y comentaremos solo lo esencial para comprender su impacto. La proclamación del mago es la declaración final del oficiante, es una poderosa afirmación de identidad y de poder. Yo soy él, el espíritu sin cabeza, teniendo vista en los pies fuerte y el fuego inmortal. Según Jake Stratton Kent, el término con vista en los pies se refiere a las sandalias utilizadas por los sacerdotes en los cultos demóticos. En este tipo de calzado regularmente se representaba la cabeza del dios Anubis, dándonos así la vista en los pies, a la que se refiere el verso. Soy yo, quien hace relampaguear y retumbar los truenos. Esta línea es probablemente una referencia a la herencia de Zeus para Dionisio, quien también es un dios asociado con los fenómenos atmosféricos y el poder celestial. Soy yo, cuya boca siempre arde. En este apartado, Jake Stratton Kent identifica la característica de la boca ardiente con un aspecto del dios Bes. Sin embargo, debo discernir de esta idea, ya que en las imágenes de Bes se le representa mostrando la lengua, una señal agresiva contra las fuerzas adversas que se atreviesen a amenazar a sus protegidos, mas no con fuego. En cambio, es necesario reconocer el aspecto creativo usualmente otorgado al fuego. En la Cábala, se suele decir que todas las letras del alfabeto hebreo están formadas en base a la letra Yod, una letra regularmente asociada con el fuego. Entonces la frase cuya boca siempre arde se refiere a un aspecto manifestador a través de la palabra. Es una autoproclamación del aspecto creador divino, el cual pudimos observar al principio del ritual, con la referencia a los 6 días del Génesis. Yo soy Él, el que engendra y manifiesta la luz. Yo soy Él, la gracia de los mundos. El corazón ceñido con una serpiente es mi nombre. Estos versos son bastante interesantes. El corazón ceñido con una serpiente es un término que ha capturado la atención de muchos ocultistas, especialmente la de Aleister Crowley, quien incluso otorgó este nombre a uno de sus libros sagrados, el Liber Cordis Sancti Serpentis, o el libro del corazón ceñido por la serpiente. Aunque sigue siendo poco claro su significado preciso, es imposible no asociar esta frase con el Sagrado Corazón de Jesús, el cual se encuentra ceñido por la corona de espinas. Pero un aspecto más interesante lo encontramos en los misterios órficos, donde el génesis del universo se presenta con la forma de un huevo ceñido por una serpiente. Si bien no hay una raíz etimológica común entre huevo y corazón, ambos conceptos hablan acerca de un elemento central que alberga la vida. En el concepto del Génesis órfico, el huevo albergaba la totalidad del universo. Este huevo estaba rodeado por una serpiente, a quien a veces es considerada un aspecto primigenio del propio Cronos. En el momento en el que el huevo es incubado por la serpiente hasta la eclosión, nace de su interior Fanes, el dios creador en quien toda la creación estaba manifestada. Fanes era concebido así como un feto creado de luz pura, lo cual nos lleva al verso, el que engendra y manifiesta la luz. En las teogonías órficas, Fanes es también considerado un aspecto elevado del propio Iao, a quien hemos estado encontrando recurrentemente a lo largo del ritual. La declaración del dominio de todos los espíritus es el último verso del ritual, o uno de los últimos mejor dicho, y reza algo así. Ven ahora, sígueme y escúchame, haz que todos los espíritus se sometan ante mí para que cada espíritu en el firmamento y el éter sobre y bajo la tierra, en la tierra firme o en el agua, en el aire que gira o en el fuego que avanza y cada hechizo y azote del Creador puedan serme obedientes. Aquí se abarca la totalidad de las direcciones y aspectos del universo, afirmando el dominio del mago transformado. Firmamento, infinito, éter, finito, sobre la tierra vivo, bajo la tierra muerto, o reinos ketónicos,
En tierra firme, telúrico, en el agua, acuático, en el aire, aéreo, en el fuego, ígneo. En resumen, se convoca a todo tipo de espíritu. Éter y firmamento forman en conjunto los elementos celestiales de los espíritus. En telema estos conceptos serían idénticos a los de Nuit y Hadith. Finalmente el ritual cierra con los poderosos nombres divinos, Iao Sabaoth, nombres divinos de los cuales ya hemos hablado a lo largo de este análisis, reafirmando su centralidad en la invocación. Pero, ¿qué es el Headless One después de todo? Ahora que hemos analizado y observado, así como estudiado de cerca el ritual del Dios sin cabeza, podemos comenzar a teorizar sobre la naturaleza de este ser tan misterioso. Podríamos aventurarnos a especular sobre el Dios sin cabeza como un daimon correspondiente al Dios Set. El término daimon, aunque a veces es malinterpretado en la actualidad, se refiere a una entidad que en términos generales puede ser vista como un mensajero y emisario divino. Set, al ser uno de los dioses que nacieron primero y en la tradición tifoniana se le reconoce como el primero de los dioses, podría contener en sí mismo la esencia de las demás deidades que vinieron después de él. Esta constante mezcla o invocación a diferentes entidades es lo que puede orientarnos ligeramente sobre su aspecto sin cabeza. La ausencia de una identidad definida facilitaría a la posibilidad de abordar diferentes roles, de igual forma en la que los antiguos sacerdotes egipcios tendrían problemas para interpretar al animal de Set. Podemos teorizar que esto se debía a una falta de identidad, o quizás a una identidad múltiple, donde el mismo Dios representa aspectos a menudo contradictorios. Sin embargo, al respecto de la falta de un rostro y una cabeza, y por lo tanto una identidad, todavía tenemos mucho por teorizar. Dentro de la cábala luriánica se nos habla acerca de un periodo antiguo y primordial de la creación del árbol de la vida, el universo primigenio. A esta etapa se le conocía como el Olam HaTohu, o mundo del caos. En esta etapa de la creación, la luz divina de la Ein Sof Aur emanó con tanta intensidad que las esferas inferiores fueron incapaces de contener la emanación divina y se fragmentaron para posteriormente colapsar. A este evento se le conoció como el Sevirat HaKelim, o la ruptura de las vasijas. Para que la creación se rectificara, las Sefirot tuvieron que reorganizarse en formas más complejas, adoptando elementos arquetípicos personificados. A estas Sefirot reorganizadas se les reconoció como los Parsifum, o los rostros divinos. Por otra parte, de las vasijas u orbes rotos nacieron los elementos más oscuros abordados por los seguidores del Mesías oscuro Sabbatai Zevi y su rabino Nathan de Gaza. Estos fueron los Clifot, un universo fallido que formó el conocido como el árbol del conocimiento o árbol de la muerte. Es un lugar comúnmente asociado con el lado reverso del árbol de la vida, la raíz que se hunde en las profundidades de la creación, donde la oscuridad reina poniendo un límite a todo el universo manifiesto. Este universo estaría formado por las partes fallidas del viejo universo, básicamente un reino surgido de la muerte, de un árbol de la vida primordial. Para el ocultista Kenneth Grant, este mundo representaría un lugar de transformación de ideas perdidas, asociadas con el inframundo y el reino oscuro de Amenta, la tierra de los muertos de la cultura egipcia. La entrada de este mundo desértico y olvidado se encontraba en la falsa Sefirat de Da'at, el desierto que no solo llevaría a la ciudad de las pirámides, Binah, sino que también conduciría hacia los reinos inferiores, hacia los túneles de Set, una red de entramados que conectaría el lado reverso del árbol de la vida, donde las ideas olvidadas y el inconsciente del mundo existirían eternamente. Este reino estaba custodiado por el demonio Coronzón, a quien en variantes modernas del culto tifoniano se le reconoce como Coronzón Set. Sería un reino repleto de información olvidada y lleno de criaturas vampíricas, pero de alta sabiduría. Independientemente de las ideas de Grant y del análisis esotérico y filosófico que podemos hacer de sus trabajos, es interesante reconocer que la ruptura de las vasijas que dieron nacimiento a los orbes rotos del Clifot precedieron a la creación de los Parsifum o los rostros divinos. Con esta idea en mente podemos entender que la identidad de los Clifot se caracterizaba por ser una identidad carente de rostro. Considerando que la propiedad de concebir un espíritu sin cabeza implica también que este espíritu es carente de rostro,
Igualmente, esto presentaría la idea de que el espíritu o daimon sin cabeza corresponde a una entidad de naturaleza clifótica. Su relación con el inframundo, Amenta, los misterios de la muerte y la reencarnación harían de esta una idea interesante de considerar. Sin embargo, debemos de ser claros en el sentido que entre el PGM y la fundación de la tradición cabalística existen aproximadamente unos 10 siglos de diferencia, mientras que Isaac Luria por su parte vivió en el siglo XVI, unos 13 siglos de diferencia respecto a las fechas estimadas de la escritura de la estela de Yehu. Por lo tanto, esta es una de esas casualidades que curiosamente encajan dentro del contexto del ritual, pero que históricamente se mantienen aparentemente inconexas. No es novedad que quienes buscan la espiritualidad desde un punto de vista superficial, a menudo encuentran la idea del inframundo y la muerte como un punto o un evento a evitar. Después de todo, las ideas ascensionistas suelen relatar el proceso de evolución del alma humana como una cadena de sucesos en la cual la muerte no tiene una relevancia significativa. Por el contrario, se busca evitarla mediante elementos divinos. Bajo esta perspectiva, el hombre iluminado es capaz de burlar el inframundo y ascender directamente a la compañía de los dioses. Sin embargo, esta es una idea egocéntrica, propiciada en parte por el mito del cristianismo convencional que presenta a Cristo como el vencedor de la muerte. Sorprendentemente, este mito puede tener un origen más cercano a la idea del viaje hacia Amenta de lo que creemos. Tal cual como lo explica Gerald Massey en su libro, El libro egipcio de los muertos y los misterios de Amenta. Osiris se transformó corporalmente en Horus, como un Sahu o espíritu. Los egipcios no tenían una doctrina de la resurrección física de los muertos. Aunque conservaban la momia como un tipo de personalidad, era una forma cambiada y glorificada del cuerpo terrenal. La momia que había encontrado sus pies en la resurrección era la momia Karast, o palabra por palabra y cosa por cosa, el Amsu Horus. Fue el Cristo Kamita que se levantó de la momia como un espíritu. Esto establece la raíz de la palabra Cristo en la palabra Karast, nombre que se le daba a las momias en jeroglífico. Amenta era la tierra donde las momias renacían, y este renacimiento era puramente espiritual, no físico. El término encontrar sus pies hace referencia a la recuperación del ego desmembrado por la muerte, para poder levantarse una vez más como un espíritu. Es una especie de anti-transmigración del alma, un aspecto muy buscado por los sabios gnósticos y neoplatónicos. El viaje al inframundo en este aspecto se presenta como un proceso de transformación y autoconocimiento mediante la desfragmentación del ego, momento en el cual el practicante se despersonaliza y comprende todo lo que no es, y esta es una forma válida de llegar al conocimiento del verdadero ser. Este autoconocimiento sería interpretado mediante diferentes conceptos en el mundo esotérico contemporáneo, entre ellos el conocimiento y la conversación con el santo ángel guardián, y el descubrimiento de la verdadera voluntad. Ambos logros tienen su fundamento en el concepto del autoconocimiento del verdadero ser. Ya hemos observado que el uso del ritual como un método de autoconocimiento, exploración del subconsciente, así como de los mundos subterráneos del inframundo y con la intención de adquirir la gnosis. Sin embargo, el ritual fue compuesto originalmente como un exorcismo. El exorcismo, tal como se conoce hoy en día, se refiere a la actividad de expulsar espíritus intrusivos de personas a las que recurrentemente provocaban afectaciones en la vida normal del individuo. Este fue el uso original del ritual, y no necesita justificaciones. En este aspecto se utiliza la conexión con los reinos catónicos para ganar influencia sobre los espíritus, tal como se puede observar en los versos de «Haz que todos los espíritus se sometan ante mí». Sin embargo, algo interesante que sucede con los exorcismos es el uso que se les puede dar para, mediante sus fórmulas mágicas, conseguir también métodos de invocación. Este aspecto de los exorcismos fue ampliamente explorado en diversas épocas. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica a menudo enfrentó problemas debido a la carencia de sacerdotes suficientemente preparados intelectualmente para el ejercicio de su oficio, incluyendo una deficiencia en conocimientos básicos de lectura y escritura. Considerando la centralidad del latín en los textos religiosos de la época, estas carencias intelectuales eran aún más evidentes.
Para contrarrestar esto, la Iglesia buscó priorizar el reclutamiento de personas cultas para el sacerdocio, los beneficios de la vida clerical y la oportunidad de acceder a estudios profundos en diversos textos atrajeron a un segmento de intelectuales. Si bien su enfoque principal era la teología y la filosofía, la curiosidad inherente al estudio epistemológico y espiritual de la época llevó a algunos de estos clérigos a explorar campos más marginales, incluyendo la demonología y los textos de exorcismo. Bajo la premisa de que si los nombres de Dios podían obligar a los demonios a salir del cuerpo, estos mismos nombres podían llamar al demonio para someterlo a la voluntad y los deseos del exorcista. Así nacieron muchos de los grimorios de la Edad Media. Entendiendo este precedente, no sería descabellado asimilar que el ritual del Dios sin cabeza, aun tratándose de un exorcismo, funcionaría también como un método de invocación. Otra de las aplicaciones interesantes y más difundidas de este ritual es el de la llamada del ángel guardián. Si bien Israel Regardie en su libro The Complete Golden Dawn System of Magic propone el ritual del no nacido bajo el nombre de Ritual del no nacido para la invocación del genio divino, Aleister Crowley por su parte lo definiría explícitamente como su método de invocación para la llamada del santo ángel guardián. Estos dos conceptos son regularmente polémicos, ya que algunos estudiosos del sistema, especialmente de la variante Golden Dawn, suelen debatir constantemente sobre si el ángel guardián y el genio divino son el mismo ser. Este no es el lugar apropiado para expandir esa discusión, pero me gustaría abordar un punto importante para comprender el siguiente postulado de nuestra investigación. El término santo ángel guardián fue adoptado directamente del libro de la magia sagrada de Abraham Elín el Mago, un texto correspondiente a la tradición mágica judía, con amplios matices cristianos. El concepto de ángel guardián es bastante común en el cristianismo convencional y para quienes crecimos bajo las enseñanzas de esta religión, no representa una idea extraña. Sin embargo, es justamente la mala interpretación que el bagaje cristiano nos ha heredado la que nos impide comprender una idea tan abstracta y compleja como lo es el santo ángel guardián. En la tradición tifoniana, a menudo se le conoce a este ser simplemente como la inteligencia preheteromana. Una inteligencia infinita, a la cual nuestro propio ego pertenece y se integra como una gota de agua en el mar cuando el conocimiento y conversación son alcanzados. Al ser un aspecto elevado del propio ego, suele ser asociado con los elementos solares, elementos que hemos encontrado por montones en el ritual del Dios sin cabeza. Pero la relación de este ritual con la llamada del ángel guardián no se limitaría solo a las correspondencias solares. En el sistema de Abraham Elín, la llamada del ángel guardián es el penúltimo paso del ritual. El último sería la llamada de las huestes infernales para que éstas declaren su lealtad sobre los sellos o cuadrados mágicos. Algunos magos que experimentaron este ritual aseguran que el clímax del ritual es este. La primera comunicación con el ángel guardián no siempre viene acompañada del éxito y es común que este encuentro tan esperado no se lleve a cabo. Mientras la mayoría ha presenciado el fracaso de la operación, otros aseguran que la comunicación llegó hasta el momento de la evocación de las huestes infernales. Esto, por muy inusual que parezca, podría ser una pequeña pista que nos indique que el sentido opuesto del ritual, es decir, primero el descenso a los infiernos y después la comunicación con el ángel guardián, sea un sentido igualmente válido. Un trabajo que refuerza este orden de los acontecimientos es La visión y la voz, libro de Aleister Crowley en el cual nos relata las visiones y experiencias adquiridas en su viaje mediante la técnica de la visión en el espíritu a través de los aires o aetires enoquianos. En el sistema enoquiano, la gran tabla se divide en fragmentos de letras que forman nombres. Estos nombres son atribuidos a las partes de la Tierra, y cada una de estas partes tiene su correspondiente reflejo en los aires enoquianos. Estas dimensiones superiores se levantan como el modelo cosmológico propio del sistema enoquiano del Dr. John Dee. El viaje comienza en el Aethir número 30, Tex, el cual sería el más cercano al mundo material. En cada una de estas dimensiones se recibiría la iniciación apropiada para poder avanzar al siguiente Aethir. Por ejemplo, del Aethir 30, Tex, al 29, Renese, y así sucesivamente. La iniciación puede ser más o menos abstracta, más o menos traumática, especialmente la iniciación más complicada es la famada que tiene lugar en el Aethir número 11, Lil.
en el cual la figura siniestra del maligno Coronzón se levanta como un guardián del umbral. Este umbral es el abismo, conocido en el sistema cabalístico como Da'at, el desierto de Set. El cruce por este Aetir tiene la cualidad de ser absolutamente traumático. Coronzón no solo es el guardián, sino también una raíz muy profunda del inconsciente personal del practicante. Por lo tanto, la despersonalización y la muerte del ego son necesarias para poder superar esta dura prueba, quizás la más dura en la vida de muchos practicantes. Aleister Crowley parece haber quedado bastante afectado por el paso del abismo y la prueba de Coronzón. Algunos aseguran que jamás se recuperó, pero la recompensa es increíblemente rica. En el Aetir número 10, Sax, el ángel guardián aguarda pacientemente a la gota de agua que se une al mar en un abrazo amoroso. Entendiendo esta idea, podemos comprender por qué el ritual del dios sin cabeza sería una conjuración apropiada del santo ángel guardián. El ritual del dios sin cabeza es una puesta en escena mediante el cual abrimos las puertas del inframundo y el universo primordial para asomar nuestra propia cabeza por unos instantes en aquel desértico mundo. Es un morir simbólico y renacer una vez más como viajeros de la barca solar que es nuestra propia conciencia. La comunicación con el santo ángel guardián es un fenómeno que, a medida que se refuerza el vínculo, puede ir y venir constantemente, y si bien el ritual del no nacido no es el viaje definitivo a los viejos reinos del oeste, sí es una dramatización de este proceso, por lo cual su efectividad para desencadenar las primeras comunicaciones con el ángel guardián serían un resultado bastante apropiado para este viejo conjuro. Para complementar este tema y profundizar la naturaleza del santo ángel guardián desde una perspectiva más esotérica y no convencional, echemos un vistazo al comentario de Kenneth Grant en su obra El lado oscuro del Edén. La palabra y el dios acéfalo, el cual, en términos místicos, el santo ángel guardián, dicho ángel, como interpretó Mathers, es el no nacido, la subconsciencia, el potencial infinito, la luz latente, el dios oculto, el sol hijo en Amenta. Es el dios no emergido, no manifestado del abismo, porque como Hurparkrad o Set, él está potencialmente implícito en el hijo, siendo así precursor de la palabra verdadera. No es el siempre viviente, sino el nunca viviente, la fuente noumenal de la apariencia, y por lo tanto, la verdadera desapariencia o ausencia que hace posible toda presencia fenoménica. Jamás puede venir o aparecer porque el momento es algo hecho, así él no es una realidad tangible, sino una mera ilusión, una simple apariencia. La profunda interpretación de Grant sirve como una confirmación externa crucial para nuestras postulaciones. Él no solo equipara explícitamente al dios acéfalo con el santo ángel guardián, sino que también resignifica la idea del no nacido de Mathers, conectándola con el potencial primordial y la luz latente que reside en la subconsciencia y el reino de Amenta. Esta visión del santo ángel guardián como una ausencia que hace posible toda presencia subraya su naturaleza trascendente y su conexión con un origen que va más allá de la manifestación fenoménica, alineándose perfectamente con la experiencia de despersonalización y el encuentro con lo inefable que proponemos como parte de este ritual. Muchas cosas más se pueden hablar de este ritual y propiamente de su contexto en la tradición tifoniana. Yo tengo personalmente una teoría acerca de que puede representar una especie de parodia de un conjuro de cefalomancia, asimilando que el esqueleto sería nuestra propia semilla, una semilla de la cual nuestra carne es el fruto. Y también, en base a las semillas, podemos encontrar una tradición egipcia en la cual, para las personas que no tenían el suficiente poder adquisitivo como para permitirse una momificación, se les enterraba con una pequeña estatuilla de Osiris rellena de semillas. A estas pequeñas estatuillas se les conocía como las momias de maíz. Y hay una muy interesante referencia y paralelismo
en el libro de Cian Woodward, los ritos tifonianos de Amenta, que realmente conecta con este concepto. Y así muchas cosas más podemos hablar del ritual del dios sin cabeza, del inframundo, de Amenta, del sol, de Set, incluso del Qliphoth y los teratomas, porque dentro de la propia tradición tifoniana, el Qliphoth es algo más significativo que dentro de la tradición draconiana de Thomas Carlson, a la cual estamos constantemente expuestos, o regularmente más expuestos que a la propia tradición de Grant, muchas veces mal comprendida. Así que si quieres que hable un poco más de la tradición tifoniana, házmelo saber, porque tengo demasiadas ganas de que ese sea nuestro siguiente tema a tocar en nuestro programa. Sin nada más que agregar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Asegúrate de compartir, darle like o lo que sea, porque su apoyo realmente me impulsa a seguir creando contenido, dado que económicamente esto no nos remunera mucho y la investigación toma su tiempo. Entonces, un simple gracias para mí es muy significativo, así que también de aquí hacia ustedes quiero agradecerles por todos los que se toman la molestia de escribir un comentario. Espero que este conocimiento les haya sido de bastante ayuda. A pesar de que hemos caído mucho en especulación, creo que tenemos un punto muy fuerte para poder centrar al ritual del dios sin cabeza en una práctica muy bien establecida. Sin nada más que agregar, muchas gracias a todos, ya casi somos 1000 suscriptores. Suscríbete si no lo estás. Esto sería todo. Nos vemos la próxima. No permitan que la llama se extinga. Hasta pronto.